Bueno, lo que tenemos para entregar y ya completar la calificación parcial, además de todas las asignaciones anteriores. La primera asignación es describa las cuatro leyes o principios de la termodinámica. La segunda, ¿a qué es igual el trabajo en un proceso termodinámico a presión constante? Ejemplifique. La tercera, ¿a qué es igual el trabajo en un proceso a temperatura constante? Ejemplifique. Y como cuarto, subir los ejercicios que se realizaron en la clase presencial. Si no los tienen, habría que buscar a alguien de los que estuvo para que se los preste o que se los mande por WhatsApp. De todas formas, los ejercicios ya se resolvieron. Entonces, lo primero, las cuatro leyes o principios de la termodinámica. Voy a ponerlas en mi cuadernito para que las tengan listas para subirlas. La termodinámica estudia las transformaciones energéticas. Profe, buenas tardes. Ay, disculpa que lo interrumpa. Sí, Está grabando el video, ¿verdad? ¿Lo va a subir después a YouTube? sí, lo acabo de grabar, lo estoy grabando. Ah, ok. Gracias. Por nada, no te preocupes. Entonces, las cuatro leyes de la termo, o cuatro principios básicos, a veces se les llama cuatro principios o cuatro leyes, y se parte del principio cero o ley cero. La ley cero es una ley transitiva. Lo importante de esta ley es que diferencia entre temperatura y calor. Temperatura como el estado molecular de la materia que mide la energía cinética o energía de movimiento de las partículas, de las moléculas. Entre más se mueven, hay más temperatura. Entonces, la temperatura nos indica el estado energético desde el punto de vista de la energía cinética o de movimiento de las partículas. Y la ley cero es una ley transitiva. La ley cero considera la transitividad de la temperatura o del calor o el estado energético. Por ejemplo, dice que si la temperatura A es mayor que la temperatura del cuerpo B, el cuerpo A tiene temperatura mayor que el cuerpo B y el cuerpo B tiene mayor temperatura que un cuerpo C. Dice la ley cero que si TA es mayor que TB y TB mayor que TC, transitivamente TA debe ser mayor que TC. La temperatura de A debe ser mayor que la temperatura de C. Es una ley de transitividad, TA mayor que TB y TB mayor que TC, entonces TA mayor que TC. Y esto es lo que se emplea para hacer mediciones indirectas de la temperatura, porque los termómetros son medidores indirectos. Un termómetro de mercurio nos indica un volumen, porque lo que vemos en el termómetro es cómo se expandió el mercurio. No nos indica en ningún momento temperatura, pero transitivamente consideramos de que hubo un aumento de volumen porque el termómetro se acercó a un cuerpo que tenía mayor temperatura. En eso se apoya la termodinámica para medir la temperatura a través de la ley transitiva, ley cero. La ley 1 es una ley de conservación de la energía y dice que
la energía se conserva y por tanto, si sometemos a un cuerpo, conservación de energía, si sometemos a un cuerpo a una fuente de calor, Q, esta fuente va a lograr que una parte se convierta en energía interna, es decir, que va a aumentar la temperatura del cuerpo, y otra parte va a realizar trabajo. El trabajo lo ponemos como la presión por el diferencial de volumen. Esto indica conservación de la energía. La energía térmica se conserva porque este valor es igual a esta suma. Si este es más grande, estas dos deben de cambiar para que siempre se conserve. Esa es la ley 1. La ley 0 es transitiva, la ley 1 es conservación de energía. La ley 2, aumento de la entropía. Aumento de la entropía. La entropía es una forma de conceptualizar o de nombrar a la energía que no es utilizable. Como es una energía no utilizable, también se le llama desorden. El desorden no es utilizable. Por ejemplo, una batería de un vehículo, una batería de una camioneta, de un carro, cuando está cargada, está en completo orden, porque los electrones están en un lado, los protones están en otro lado, está en orden total. La entropía ahí es cero. Pero en la medida en que se empieza a usar, se empieza a descargar. Empieza el desorden, porque se vienen a combinar los electrones con los protones y se empieza a desordenar la forma en que estaban diferenciados. Entonces empieza a aumentar el desorden y eso se llama aumento de la entropía. Esta ley 2 que habla de la entropía dice que en todo proceso, no hay un proceso que se escape, en todo proceso la entropía aumenta o el desorden aumenta. Y se escribe que en todo proceso la variación de S, donde S es la entropía, es mayor que cero. La entropía al variar aumenta. Porque si es mayor que cero su variación es que está aumentando. No hay un proceso donde no aumente la entropía. No existe. No hay de ninguna manera proceso donde no exista variación de entropía positiva, donde no crezca la entropía. Eso habla de la ley 2. La forma de que no varíe la entropía, pues sería eficiencia 100%. No hay calor, no hay fricción. Y bueno, evitar eso es imposible. Y la última ley, que es la ley 3, desde la 0 a la 3 son 4. La ley 3, el cero absoluto. El cero absoluto dice la entropía que es imposible alcanzarlo. Cero absoluto, imposible alcanzarlo. Alcanzar el cero absoluto implica conductividad sin fricción, superconductores, y se ha llegado cerca del cero absoluto, pero no se ha logrado. Cerca, ¿verdad? No se ha logrado acercarse mucho. El cero absoluto es el 0 grados Kelvin, no es el 0 Celsius que usamos nosotros. El 0 Kelvin, menos 273 grados Celsius. Bajar a menos 273 grados Celsius, imposible, dice la ley 3 de la termodinámica. Ahí tienen todas las leyes para que ya las conozcan y lo reporten. Esa es la primera asignación. Las 4 leyes de la termodinámica, de la 0 a la 3. La 0 transitiva, la utilizamos para medir temperatura. La 1, conservación de la energía. Aplicamos calor y se convierte en los cuerpos, aumentan su energía interna más una posibilidad de hacer trabajo.
La ley 3 es el aumento de la entropía. Cualquier proceso, cualquiera, está caracterizado por el aumento de la entropía, el aumento del desorden. Siempre hay pérdida, siempre hay fricción. La eficiencia es menor que 1 o menor que el 100%. La asignación 2 dice a qué es igual el trabajo en un proceso termodinámico a presión constante. La presión no cambia, presión 1 igual a presión 2, porque la presión es constante, presión inicial igual a presión final, a presión constante. El trabajo. Y la presión es constante, entonces presión inicial igual a presión final. En un grafiquito termodinámico, aquí tenemos la presión y aquí tenemos el volumen, entonces siempre va a estar la misma presión. Este valor de presión en todas partes es el mismo. Entonces, ¿a qué es igual el trabajo? Si aquí tenemos un volumen, aquí tenemos otro volumen, este sería volumen inicial y este volumen final. O sea que coincidirían en este punto y en este punto con la presión constante. Así que el trabajo sería el área bajo esta curva. El área bajo esa curva, como es un cuadrado o un rectángulo, sería base por altura. La base es la variación de volumen y la altura es la presión. Entonces el trabajo es igual a la integral de la base, que es diferencial de volumen, y la altura, que es la presión. Integral de presión por diferencial de volumen. El diferencial, como la presión es constante, se extrae el integral, solo queda la integral. Límite superior, límite inferior, diferencial de volumen. Esa integral es igual a presión por el volumen evaluado en la parte superior menos la parte inferior. O sea que es igual a la presión por volumen final menos volumen inicial. ¿Cómo lo ejemplificamos? Muy sencillo, ¿verdad? Hablamos de un gas que se mantiene a 4 atmósferas de presión. Como es constante, inicialmente va a tener 4 atmósferas, al final va a tener 4 atmósferas. Y ese gas se expande de 12 decímetros cúbicos hasta 18 decímetros cúbicos. Entonces, ¿cuál es la presión? 4 atmósferas. ¿Cuál es el volumen final? 18 decímetros cúbicos. ¿Cuál es el volumen inicial? 12 decímetros cúbicos. Y que el trabajo es igual a la presión, 4 atmósferas, por volumen final, 18 decímetros cúbicos, menos volumen inicial, 12 decímetros cúbicos. El trabajo sería 18 menos 12. Esto es 6 por 4, eso nos da 24. 24 unidades de trabajo o unidades de energía. Porque el trabajo también es energía. 24 unidades de trabajo o 24 unidades de energía. A presión constante. No cambiaba la presión. La 3 habla de a qué es igual el trabajo en un proceso a temperatura constante. Ejemplifique. A temperatura constante. Primero era a presión constante, ahora es a temperatura constante. Significa que la temperatura en cualquier momento es la misma. Y se dice que el traslado es por una isoterma.
Porque si la temperatura es constante, la curva que me determine esa temperatura se llama isoterma o igual temperatura. Entonces vamos a ver el gráfico, cómo lo hacemos para que nos permita poner un ejemplo. Una isoterma. Y que si tenemos temperatura inicial igual temperatura final, eso se llama isoterma o igual temperatura. Y el gráfico, presión, volumen, de la presión, volumen. Como cambia la presión y cambia el volumen, nos movemos de esta manera. Esta curva se llama isoterma. En todos los puntos la temperatura es la misma. La temperatura inicial es la final, este valor es el mismo siempre. Supongamos 25 grados Celsius. Esa curva tiene 25 grados Celsius en todas partes. Aunque el volumen, la presión disminuya, el volumen aumente. No cambia la temperatura. Para que haya trabajo tiene que haber una diferencia de volumen. Volumen superior, volumen inferior. La presión superior es en este punto. En este punto es inicial. Este es el volumen inicial, esta es la presión inicial. Pero es la más grande, la inicial. Inicial. Después tenemos este volumen superior, que sería este punto. Ya la presión disminuyó porque ahora está más abajo. Y la superior, pero está más abajo. O sea que la presión disminuye y el volumen aumenta. Claro, si aumenta el volumen del gas, disminuye la presión, aunque se mantenga la temperatura constante. Y esta curva que está aquí abajo sería el trabajo. Pero ahora es una curva, no es una recta como la que teníamos anteriormente. Entonces trabajo va a ser igual a la integral de la presión por la variación del volumen. Pero yo no puedo sacar la presión de la integral porque la presión está cambiando, pasa de este punto a este punto, de este punto a este punto. Si la presión cambia, no es constante, entonces no la puedo sacar de aquí. Pero yo sé que presión por volumen es igual a N por K por la variación de temperatura, por T, NKT. Yo sé que N es el número de moléculas, que K es una constante, que es constante de los gases, y T es la temperatura, que también es constante. Estas tres son constantes, pero la presión no. Entonces yo puedo despejar la presión aquí. Si despejo la presión, me queda igual NKT y el volumen lo mando a dividir. N por K por T y el volumen dividido. Eso es la presión. Si sustituyo esta presión en este punto, el trabajo me queda como la integral de P, P es esto que está acá, NKT sobre B por el diferencial de volumen de B. Y yo sé que N es constante porque es la materia, es el número de moléculas. K es constante porque es constante de los gases. Y T es la temperatura. Y ya sé que en esta curva la temperatura siempre es 25 grados Celsius. Si N, K y T son constantes, yo los puedo sacar del integral. Y me queda que el trabajo es igual N, K, T, que son constantes. Y la integral desde la parte superior hasta la parte inferior
del diferencial de volumen de B sobre el volumen. Y esta integral, la integral de B sobre B, es una integral conocida y se llama logaritmo natural de los volúmenes. Así que el trabajo me queda como n, k, t, conocido porque son constantes, y dB sobre B es el logaritmo natural del volumen superior menos el volumen inferior. Y ahí tenemos el trabajo visto de otra forma. Si utilizamos los volúmenes del caso anterior, que eran 18 y 12, nos quedaría que el trabajo, como ejemplo, es n, k y t, que es un solo número porque es constante, y nos quedaría el logaritmo de 18 menos 12. O sea que nos quedaría el logaritmo de 6. Y ya tendríamos la forma de encontrar el trabajo y el ejemplo. Solo es encontrar el logaritmo de 6 y poner que el trabajo es n, k, t, el valor del logaritmo de c en unidades de trabajo. Y ya tendríamos el otro ejercicio. Y lo último que se pide es los ejercicios en la clase presencial. ¿Estuvieron en la clase presencial? ¿Quiénes estuvieron? En la clase del sábado pasado. Profe, el sábado pasado algunos estuvimos en una conferencia Sí, de las normas APA. Entonces, por eso fue que no asistimos. es cierto, tienen razón. Entonces, vean, voy a reconstruir los ejercicios del sábado pasado. Y se los voy a subir en un formato Word, en un archivo Word. Y ustedes los toman, anexan esto que acabamos de hacer y lo suben completo. ¿Les parece? ¿O no me entendieron? Ok, está bien, profesor. Yo voy a hacer los ejercicios, ¿verdad? En un formato Word, en un archivo. Lo voy a anexar al video. Ahorita subo el video y mañana les anexo esos ejercicios. Entonces ustedes completan lo que está en el video de las 3 preguntas, más los ejercicios y me suben todo. ¿De acuerdo? Así quedamos. Solo están muy pocos hoy y es fecha de examen. Tengo que subir todo. Correcto, profe, correcto. Nada de todo, nadie quiso entrar para hoy. Nadie quiso. Y son, Profe, y el sábado pasado usted nos dijo que no había clase, sino como nosotros somos de arriba, nos venimos, ¿no? Y a la hora dicen que hubo. sí, a mí me habían dicho que no había. Entonces yo me fui y me dijeron, llévese a los estudiantes. Y me fui para el edificio T con algunos estudiantes. Los que viven largo se fueron, ¿verdad? Como decir vos. Y no llegó después donde estaba la conferencia, llegó el coordinador de civil y arquitectura. Y me dijo, no, me dice, esto solo es para industrial, y no están esperando los otros estudiantes. A esa hora a esa hora me regresé al aula, fue un problema de coordinación, por eso no se preocupen que yo les voy a subir los ejercicios. Oye, Está bien, profe, gracias. bueno, entonces yo se los subo, ustedes completan con el video y todo bien, tranquilo. Espero que tengan excelente semana. Que todo les vaya bien. Se cuidan y bendiciones. Igual a usted, profe, feliz fin de semana. Gracias, bendiciones. Hasta pronto.